El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en el cielo, muy buenos días. Qué bendición tan grande poder estar cerca de ti cada mañana y recibir de parte tuya tu instrucción para el día a día. Gracias por este momento que es un momento especial, es un momento que valoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque es encontrarnos con el Dios de la vida, es encontrarnos con nuestro Padre amado, que es el que nos ha creado, que lo conoce todo de nosotros, que ha estado con nosotros siempre y que nos ama con amor eterno. Te agradecemos infinitamente, mi Señor, por la oportunidad de vida que nos das, porque si podemos respirar, es gracias a ti. Si estamos con vida, es porque tú así lo permites. Es tu misericordia, es tu gran amor. Y si permites que sigamos con vida, es porque tú tienes un plan con nosotros. Gracias por el honor que representa para nosotros venir a este lugar. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que anhelamos. No visitar el abrigo del Altísimo, no tener una relación contigo ocasional, sino una relación permanente. Enséñanos lo que significa vivir en tu presencia. Gracias porque cuando moramos bajo la sombra del Altísimo, entonces tú extiendes tu cobertura en nosotros. Ahora entendemos por qué Moisés decía: si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque sin la presencia tuya no hay cobertura, sin la presencia tuya no hay protección, sin la presencia tuya no hay absolutamente nada. Y por eso en este día te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, más allá de cualquier bendición que podamos esperar de ti, la bendición más grande es poder contar con tu presencia en este día. Por eso te rogamos, Dios amado, que si hemos hallado gracia delante de ti, la presencia de tu dulce Espíritu se derrame sobre toda carne como fue prometido, que tu gloria descienda sobre este lugar, que tu presencia nunca nos falte,
que tú vengas a nuestra vida, te entrones en nuestros corazones, que vengas a nuestros hogares y que por causa de la presencia tuya en nuestras familias, todo yugo de maldición, de destrucción de hogares, de conflictos, de peleas, de divisiones, se destruya en el nombre poderoso de Jesús. Y como lo prometiste en tu palabra, que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías, y confiamos en que así será. Pero lo que más amamos es tu presencia. Y aquí estamos, Señor amado, para que nos dejes caminar contigo. Queremos andar contigo, queremos estar pegaditos a ti, no apartarnos de ti en ningún instante. Gracias por este banquete que has preparado hoy para nosotros, y gracias, amado Dios, por todo lo que nos vas a enseñar. A ti la gloria y la honra de todo lo que vas a hacer este día y en esta semana que comienza. Que sea una semana como siempre bendecida por ti, y que se haga en nosotros tu voluntad y no la nuestra. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que harás, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, muy buenos días tengan todos ustedes. La palabra del Señor dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Si usted hoy se levanta y está con vida y puede respirar y su corazón está latiendo, eso sencillamente quiere decir que aún hay esperanza para usted. Así que por nada del mundo perdamos esa esperanza, porque como lo dice ese Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay protección, hay cobertura. Y dice la palabra, Él nos librará del lazo del cazador. Beneficios de habitar en la presencia de Dios. De la peste destructora. Dice, debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y dice el verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Puedes creer a su palabra? Yo atesoro esa palabra en mi corazón. Beneficios de habitar en la presencia de Dios. No visitantes ocasionales, sino habitar. Qué bonito, ¿verdad? Poder expresar, como dijo el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Wow, era un hombre que vivía en la presencia de Dios siempre. Y eso le pedimos al Dios Todopoderoso, que su presencia vaya con nosotros donde quiera que estemos. Si estamos en la oficina, que ahí esté Dios con nosotros. Si estamos en nuestra casa, que Él esté allí. Si vamos en el transporte, que Dios esté allí. Su presencia con nosotros siempre. Eso le pido a Dios con todo mi corazón para cada uno de nosotros. El Señor los bendiga a todos. Vamos a compartir esta transmisión que va a estar muy poderosa. Vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos en el Señor en este día. Ahora sí, estamos listos y preparados para recibir nuestro pan de cada día. Amado, gracias por invitarnos a este banquete. Te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que esta palabra que tú hoy nos traes no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones produzca ese fruto, produzca ese propósito con el cual tú le envías. El único pastor de este ministerio eres tú, y a ti hemos venido a escucharte. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos profundizando en estas enseñanzas que nos dejó nuestro amado Jesús. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Muy bien.
En el libro de Mateo, capítulo 9, versos del 1 al 8, la bendita palabra de Dios dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Recordamos, él está en Gadara y ahora regresa de nuevo. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, es decir, la fe puede verse, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis? Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Verso 6. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, esa palabra potestad es autoridad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Verso 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Durante todo el capítulo 8 del libro de Mateo, que hemos estado estudiando, vemos al Señor Jesucristo mostrando su autoridad sobre la enfermedad, al sanar al siervo del centurión por la palabra. ¿Recuerdan ustedes? No soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra, y el siervo fue sano. Autoridad para sanar. Pero también mostrando su autoridad sobre los espíritus inmundos, liberando al endemoniado gadareno, que tenía 6,000 demonios este hombre. Su autoridad la vimos también en acción sobre la naturaleza cuando calma una gran tempestad. Enmudece, dijo la tormenta, y se hizo una gran bonanza, dice la Biblia. Pero al inicio del libro de Mateo, en el capítulo 9, él demuestra una autoridad superior que hasta ahora ninguno de sus seguidores había conocido, y es la autoridad para perdonar pecados. Miremos de nuevo Mateo capítulo 9, verso 2, por favor. Mateo capítulo 9, verso 2, enseña su bendita palabra. Mateo 9, 2. Dice Mateo 9, 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta autoridad para perdonar pecados con la que Jesús actúa frente a aquel paralítico es de tal envergadura, tan importante e impactante, que por eso terminó causando un gran impacto sobre los oyentes. Miremos cómo reaccionaron ellos. Mateo capítulo 9, vamos ahora al verso 3. Mateo 9, 3. Dice la palabra. Mateo 9, 3. Dice aquí: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí:
este blasfema. ¿Por qué para los escribas y fariseos era una blasfemia el hecho que Jesús dijera que tenía autoridad para perdonar pecados? Es más, en la actualidad hay muchos que les cuesta creer que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Debemos comenzar diciendo que esta es la primera mención que hace Mateo sobre el conflicto que surgió entre Jesús y los líderes religiosos judíos, lo cual se convertirá en uno de los aspectos centrales del ministerio de Jesús desde este momento en adelante. Jesús le ha dicho a un paralítico que le trajeron para que lo curara que sus pecados habían sido perdonados. Quizás esto quería decir que su parálisis estaba relacionada de alguna manera con sus pecados. Miremos de nuevo Mateo capítulo 9 versos 1 al 2. Vamos a analizar este texto. Mateo 9, 1 al 2. Dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, mire lo que dice Jesús al paralítico. Dijo al paralítico: ten ánimo. Estaba desanimado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas estaban allí presentes, escuchando las enseñanzas de Jesús. Los escribas eran maestros de la ley y tenían cierta autoridad sobre la vida religiosa del pueblo judío común. Entonces oyeron a Jesús decirle al hombre que sus pecados habían sido perdonados. Sin que Jesús los oyera, reaccionaron con ira, sugiriendo que Jesús estaba blasfemando. Marcos lo cita diciendo, vamos a Marcos capítulo 2, verso 7, Marcos 2, 7. Esto es apasionante. Dice aquí, Marcos 2, 7. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Estos líderes religiosos se dieron cuenta de que al perdonar los pecados de un hombre, Jesús estaba diciendo algo muy importante acerca de quién era Él, dado que todo pecado se comete contra Dios. Miremos Salmo 51:4, así lo dijo David. Salmo 51:4, él dijo, mire, contra ti solo he pecado. Cuando cayó en adulterio, dijo, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dado que solo Dios puede perdonar el pecado, como lo afirma el libro de Isaías en el capítulo 43, verso 25, miremos por favor, Isaías 43, 25. Dice la palabra del Señor aquí, mire, dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es lo que Dios hace. Entonces, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, Jesús lo que estaba haciendo era hablando en nombre de Dios. Por supuesto, Jesús es el Hijo de Dios. Por lo que decir, eso no era blasfemia. Algunos eruditos continúan debatiendo acerca de si el hecho de pretender
perdonar los pecados se entendería como blasfemia, incluso si la persona que lo hiciera no fuera Jesús, ya que la blasfemia generalmente tiene que ver con expresiones injuriosas del nombre de Dios. Aún así, Jesús no solo era el Hijo de Dios, sino Dios encarnado, y por lo tanto estaba completamente calificado para perdonar cualquier pecado que Él decidiera perdonar. Miremos Juan capítulo 10, verso 30, lo que dice Juan 10, 30. Dice su palabra hermosa. Dice Juan 10, 30. Si tiene su Biblia lo puede buscar, o si no, tome nota ahí. Cuando tenga el tiempito, verifica. Juan 10, 30 dice, yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Esto lo dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿a qué se refería? El género de la palabra griega para uno en este pasaje no es masculino, sino neutro, designado al Padre y a Jesús no como una sola persona, sino como una sola entidad, una cosa. La clara afirmación de la deidad de Jesús en el Evangelio de Juan es sorprendente, ya que plantea algunas preguntas importantes con respecto a su relación con Dios, el Padre. Si Dios el Padre, Yahvé como era conocido, el gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios, y Jesús es Dios también, la pregunta que muchos se hacen es entonces ¿cuántos dioses hay? En las mentes judías del primer siglo, esto levantó el espectro del diteísmo, que es la creencia de dos deidades, lo cual violaba la creencia aceptada desde tiempos antiguos de que Dios es uno y solo uno. Esto es lo que recitaban los judíos diariamente en su credo, conocido como el Shema, de la palabra hebrea para escuchar. Cuando decimos Shema, estamos hablando escuchar. Deuteronomio 6:4. Dice la palabra. Deuteronomio 6:4. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor, uno, es uno. Esto hace que sea aún más notable que el Evangelio de Juan audazmente atribuya la deidad no solo al Padre, sino también a Jesús, especialmente en el libro de Juan 1:1. Miremos por favor Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a mirar la versión Dios habla hoy, Juan 1:1. Dice la palabra del Señor aquí. Mire esto. En el principio, es decir, cuando nada existía, ya existía la palabra. Y dice, y aquel que es la palabra estaba con Dios. Parece otra persona aquí, ver, estaba con Dios. Parecen dos personas. Estaba con Dios. Pero sigue diciendo en el mismo versículo, y era Dios. Uno, ¿verdad? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora miremos Juan capítulo 1, verso 18, por favor. Juan 1, 18. Juan 1, 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, escuche eso, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. El Hijo único que es Dios. Está hablando de uno solo. Hay un episodio que ocurrió después que Jesús es crucificado en el madero. Él resucita al tercer día y se presenta a donde se encuentran los discípulos. Estaban encerrados, tenían miedo porque seguramente ellos pensaban que iban a sufrir el mismo final que sufrió Jesús, su maestro. Y tenían miedo y Jesús se les aparece. Ellos están muy contentos, le cuentan a Tomás que no estaba allí. Mira, Jesús resucitó y Tomás no creyó. Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en su llaga, yo no voy a creer. Y ustedes conocen la historia.
Jesús le dice, bienaventurado aquel que ha creído sin haber visto. Pero después notamos algo interesante, y es que después que Tomás pudo comprobar por las heridas de Cristo que realmente había resucitado, dijo de Jesús lo siguiente. Mire lo que dijo Tomás. Juan capítulo 20, verso 28. Juan 20, 28. Aquí está escrito. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, mire lo que dijo, de Jesús. Dijo, Señor mío y Dios mío. Más de una vez, los oponentes de Jesús intentaron apedrearlo porque a ellos les parecía blasfemia que Jesús dijera que era hijo de Dios o que se hacía como Dios. Juan 8:59, miremos por favor. Juan 8:59 enseña su bendita palabra. Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Querían matarlo. Y la acusación principal es que él, para ellos, un simple hombre, se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Juan capítulo 19, verso 7. Juan 19, 7 dice, Juan 19, 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Nosotros en esa época nos hubieran matado, ¿verdad? Todos, porque decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo entonces debemos explicar la afirmación de la deidad de Jesús por parte de judíos monoteístas como los apóstoles, que aparentemente no vieron una contradicción insuperable entre la creencia en un solo Dios y la adoración a Jesús? En resumen, la respuesta es esta. Ellos creían que la identidad de Jesús estaba envuelta en Yahvé, el Dios de Israel, de tal manera que Él y el Padre eran uno, mientras que al mismo tiempo permanecían dos personas distintas. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, y Moisés le dice, cuando ellos me pregunten, ¿quién me envía? ¿Yo qué les diré? Dios les dijo, yo soy. Diles, yo soy y te he enviado. Dios se identificó como yo soy, ese es mi nombre, yo soy. Y vemos que Jesús siempre se identificó así, yo soy el buen pastor. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Más tarde, esta afirmación se convirtió en el fundamento sobre el cual los padres de la Iglesia construyeron la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la creencia de que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible dividir a Jesús y al Padre. Ambos son divinos y su misión es la misma. Se equivocaron estos maestros de la ley al ofenderse porque Jesús le dijo al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Si otra persona normal hubiera dicho tal cosa, podrían haber tenido toda la razón para preocuparse. En cambio, al pensar lo que pensaban sobre Jesús, nos dice que ellos no supieron reconocer que Él era el Hijo de Dios. No lo reconocieron. Por eso decía, ¿cómo se le ocurre a este hombre perdonarle los pecados a este otro hombre? Jesús les dirá en Mateo 9, 4, 5, Mateo 9, 4, 5. Dice aquí, Mateo 9, 4, 5. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? El comentario que Cristo hace aquí es muy específico y tiene un fin concreto. Durante los próximos versículos Jesús dirá que es más fácil decir que uno tiene el poder de perdonar los pecados que el poder de sanar físicamente a otra persona, ya que sanar a alguien físicamente es algo que se necesita comprobar, que se debe comprobar. Mateo capítulo 9, versos 7 al 4, o 4 al 7, perdón. Mateo 9, 4 al 7. El orden de los factores no altera el producto. Teoría conmutativa. Mateo 9, 4, 7 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a alguien los pecados te son perdonados o sanar a alguien que está enfermo? ¿Qué es más fácil? Verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ocurrió el milagro, verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Jesús quiso decirles de una forma encubierta, pero directa, de manera demostrativa y a la vez sencilla y teológica: yo soy Dios. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque los escribas allí presentes llegaron a esa misma conclusión igualmente, ya que solo y únicamente Dios puede perdonar los pecados. Mediante este pasaje en donde aparece un paralítico al que Jesús curó de su parálisis, el Señor nos revela también a nosotros la condición espiritual de aquellos que aún no han sido salvos. Y es que la realidad es que todos sin Cristo somos paralíticos espirituales ante Dios. Me llama poderosamente la atención que Jesús no le dice a este hombre: sé sano de tu parálisis. Lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. ¿Un paralítico quién es? Un paralítico es una persona que, aunque posee intactas sus facultades mentales, está discapacitado físicamente porque sus miembros están paralizados. Esta parálisis hace que no pueda mover ciertas partes del cuerpo. Espiritualmente sería mover ciertas áreas de su vida. Ciertas áreas de su vida que están paralizadas, que están atadas, que no se pueden mover. Así que cuando alguien se queda paralítico, no se puede mover como desearía hacerlo. Un paralítico es aquel que ha perdido por completo su fuerza de voluntad. No va para donde quiere, sino para donde las circunstancias lo llevan. Este hombre dice que llega en una cama. Imagínese que usted se sube a una cama y lo llevan. ¿Qué pasa? Pues lo que ocurre es que ya usted no va para donde quiere, sino para donde lo llevan. Usted pierde el control total de su vida. Eso es un paralítico espiritual. Al pecador le gustaría darle la espalda al pecado y poder caminar en dirección al Salvador Cristo, pero su parálisis espiritual no le permite dar ese paso de fe hacia Jesús. No se puede mover hacia Cristo. Está inmóvil. No puede tomar su decisión por Cristo. Se mantiene alejado de Cristo porque no tiene fuerza de voluntad. Dice: yo quiero cambiar en cierta área de su vida, pero al final termina haciendo lo mismo que no quiere hacer. ¿Por qué? Porque está paralítico espiritualmente. Si nos damos cuenta, el paralítico de esta historia tuvo que ser llevado por varios amigos.
De lo contrario, él, en sus propias fuerzas, no hubiese podido hacerlo. Miremos de nuevo Mateo capítulo 9, versos 1 y 2. Mateo 9, 1 y 2. Dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico, para acercarse a Jesús, necesitó la ayuda de unos amigos. Y sería bueno preguntarse, ¿qué le dijeron estos amigos al paralítico para convencerlo de venir a Jesús? No lo sabemos, pero es evidente que estos amigos le hablaron al paralítico de Jesús. Eran amigos de verdad, porque toda esa revolución que había por los milagros que Jesús estaba realizando y toda esa fama que empezó a seguir a Jesús, hacía que muchas personas buscaran a Jesús. Él se había ido para Gadara, pasó el otro lado, la tormenta, después llega, libera a este endemoniado, la gente se enfurece, lo despide, él regresa y la gente se entera que Jesús está ahí. Y la gente corre hacia donde está Jesús por un milagro. Y los que tienen sus facultades físicas sanas, entonces van corriendo por sus propios medios a obtener también su milagro. Y puedo ver que pasaron por la casa donde estaba este paralítico. Sí, y entonces el paralítico, ¿para dónde va? No, Jesús. Y todos corrían por su milagro y nadie se detenía a ayudar a este hombre, pero 4 amigos se detuvieron. Estos amigos seguramente no estaban pensando en eso. Estos amigos dijeron: esta es la oportunidad para que el paralítico del pueblo que no puede moverse por sí mismo sea sano. Vamos a llevarlo. ¿Qué le dijeron? No sé, pero seguramente le hablaron acerca de Jesús. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos habla de Cristo, como le hablaron a aquel paralítico? ¿Le creemos? ¿Permitimos que nos acerquen a Él? ¿O por el contrario tomamos en poco el mensaje que nos están predicando? El Señor quiere que seamos como aquellos amigos del paralítico. El Señor quiere que levantemos fuertemente la voz para callar en este mundo tantas voces que se oyen de desánimo, de inconformidad, de confusión, de guerras, con ideologías y pensamientos que están llevando al mundo al desamor, al desconsuelo, a la injusticia, a la violencia, a la depravación y a apartarse de su amoroso Creador. Estos amigos se detuvieron, se tomaron un tiempo para compartir con aquel paralítico. A veces estamos tan enfocados en lo nuestro que nos olvidamos de la cantidad de paralíticos espirituales que pueden existir incluso en nuestras propias casas. El único mensaje vivificante y que puede traer esperanza y que puede quitar la parálisis espiritual en la que el mundo se encuentra se llama Jesucristo. El mundo necesita un fundamento sólido para edificar la vida y urgentemente la salvación de Dios que lo pueda redimir. Solo la iglesia, solo el pueblo de Dios tiene la palabra y el privilegio de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. A Pedro el Señor le dijo: a ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Imagínese lo que significa tener las llaves del reino. Es como el Señor diciendo: en tus manos pongo la responsabilidad de quién entra o no. Y esa llave, para que otros entren,
se llama la predicación del Evangelio. Pero en muchos casos nos quedamos callados y no decimos nada. Pero estos amigos marcaron la diferencia. ¡Hey! Tenemos que hacer algo por nuestro amigo paralítico. Y lo llevaron a Jesús. Sería bueno preguntarnos a cuántos hemos llevado nosotros a Cristo a lo largo de todos estos años, o ni siquiera nosotros nos hemos acercado a Cristo. Desechemos todo temor, porque Dios se manifestará a sí mismo, como dice quien proclama, de aquí al Dios vuestro. ¿Qué hubiese pasado si nadie le habla al paralítico de Jesús? Seguramente este hombre jamás hubiese podido ser perdonado. Jamás. Cuán importante es que nosotros no nos callemos y le compartamos a otros acerca del amor de Cristo. También me llama la atención poderosamente que Jesús no le dice a este hombre, sé sano de la parálisis. Lo que le dice es, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Dejando claro, repito, que la causa de parálisis era su pecado. Pero ahí mismo hay otro detalle que no podemos dejar pasar por alto. Es que Jesús le llamó al paralítico hijo. ¿Qué es eso? Eso es aceptación. Es adopción. Eso es restauración. Miremos el libro de Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7. Dice Gálatas 4, 6 al 7. Dice Gálatas 4, 6, 7. Esto es hermoso. Dice aquí, y por cuanto sois hijos, le dijo el paralítico, hijo, imagínese. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ese Abba Padre es papito. Es una forma tierna de acercarse a Dios. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entre los beneficios de ser perdonados por Jesús está el convertirnos en hijos de Dios. Una cosa es ser criaturas hechas por Dios y otra ser hijos de Dios, traídos a su familia por el poder y la gracia del sacrificio de Jesús por nosotros. Como creyentes, escuchamos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos no han escuchado esto? Es más, si yo les pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? Todos van a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Pero a menudo no vivimos nuestras vidas en respuesta a esa verdad, sino que vivimos con la mentalidad de un huérfano. Como decía el texto, ustedes ya no son esclavos. Ustedes son hijos. Los niños no se preocupan cuando tienen un buen padre. Ellos no se preocupan. Ellos saben que si les hace falta algo, ahí tienen a papá. No se preguntan si podrán comer. Yo nunca veo a mis hijos que se levantan, ¿y hoy qué comeremos? ¿Será que habrá algo de comer? No. Ellos no se preguntan si son amados o si tienen un lugar en este mundo. El amor incondicional de un padre sienta las bases para que tengan una paz y una alegría seguras. Tu Dios desea lo mismo para ti. Dios quiere sentar una base inquebrantable basada únicamente en su amor por ti como su hijo, su hija, para que cuando las tormentas lleguen y las olas te golpeen, permanezcas fuerte en tu identidad.
lo primero que el enemigo nos quiere robar es la identidad. Lo hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra. ¿Cómo que yo sí soy hijo de Dios? Yo no voy a poner en duda mi identidad. Yo sé quién soy. Solo porque tengo necesidad, porque tengo hambre, estoy aquí ayunando 40 días. ¿Tú me vas a hacer dudar de mi identidad? Yo sé quién soy. Y hoy el enemigo nos dice, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes ese problema? Con problema y todo, yo sigo siendo hijo de Dios. Que lo tengas claro, Satanás. Veamos lo que la Biblia dice acerca de ti. Escucha esto. Y luego tómate un tiempo para responder a la palabra de Dios con fe. Escucha esto. Juan capítulo 1, versos 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Dice la palabra del Señor, Juan 1, 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que no le recibieron, no. Verso 13. Los cuales, dice aquí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Finalmente, vemos en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 18, algo sorprendente también. 2 de Corintios 6, 18, dice, mire esto tan bonito. Esto enternece. Y seré para vosotros por Padre. ¿No les parece hermoso esto? Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? ¿Dice el predicador? No. Dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Soy hijo. Tú también. Al ser adoptado en la familia de Dios, ahora eres coheredero de Cristo. Mira esto, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice la palabra de Dios. Es que Jesús le dijo hijo al paralítico. Y esto tiene una implicación muy grande. Y dice, y si hijos, mire esto, también herederos. Si usted tiene un espejo, mírese en el espejo por un instante, quédese observando y diga, soy un heredero. Sí, herederos, doblemente herederos. Eres heredero de Dios y eres coheredero con Cristo. Ahora advierte, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces estamos hablando que nuestro Padre, somos herederos de nuestro Padre, herederos con Cristo también. Y cuando pensamos en la herencia que nos pudo haber dejado el Padre, pues imagínense, nuestro Padre tiene una finca que es del tamaño del universo, por ejemplo. Él es el dueño de las minas de oro, de esmeralda, dueño del oro y de la plata. ¡Wow! Él es el dueño de la salvación, de la liberación. Somos bendecidos y no nos habíamos dado cuenta. Mira, naciste de nuevo en la familia de Dios. Cuando le pediste a Jesús que fuera tu Señor y Salvador, eres hijo. Compórtate como un hijo. No eres un esclavo. No eres huérfano. Entonces, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser un coheredero con Cristo? Significa que todo lo que es de Dios es tuyo. Él comparte contigo su reino. Tienes un Padre que te da regalos asombrosos, que te consiente, que te sorprende. Tienes un Padre que ama absolutamente pasar tiempo contigo. Mira, Él está feliz de todos estos momentos que pasas con Él. El amor de tu Papá Celestial por ti no tiene límites. Un día me sorprendió encontrar en la palabra que dice, con amor eterno te he amado. Eso me impresionó porque algo eterno
Es algo que no tiene principio ni fin. Te he amado siempre. Entonces pienso, aun cuando te fallé, sí, siempre te he amado. Mi amor por ti no acaba. Su amor es eterno. Su amor por ti, que eres su hijo, que eres su hija, es poderoso. Y te lo da libremente, gratis. ¡Tómalo! Luego el Señor Jesús le dice al paralítico, Mateo 9:6. ¿Quién nos emociona con esto? Mateo 9:6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esas son palabras mayores. ¿A quién se le dice levántate sino a aquel que ha estado postrado? Y si Dios nos está diciendo levántate, es porque necesitamos hacerlo. Tienes que levantarte de ese pasado que te causó tanto daño. El pasado se llama pasado porque ya pasó. Y si ya pasó, era porque ya no tenía nada bueno que ofrecerte. Así que levántate. Deja el pasado atrás. Deja de estar toda la vida cuestionándote si hiciste lo correcto o no, o por qué pasó lo que pasó. Ya lo que pasó, pasó, no lo puedes cambiar. Podrás llorar, podrás lamentarte, pero no lo vas a poder cambiar. Tienes que levantarte, levántate. ¿De qué hay que levantarse? Tal vez de las excusas, levantarse de las justificaciones, levantarse de esa zona de confort. Levántate. Y dice, toma tu cama y vete a tu casa. El cuadro es fascinante. Él entra al lugar llevado en una cama. Y ahora el Señor le dice, no, la cama la vas a llevar tú. En otras palabras, no permitas más que tu cama. ¿Y qué representa la cama? La cama representa aquello que te mantenía postrado. No permitas más que aquello que te mantenía postrado siga tomando el control de tu vida. ¿Qué es lo que te mantiene postrado? ¿Qué es lo que te tiene paralítico? ¿Qué es lo que no te deja salir? Una persona adicta a las drogas, al alcohol, a cualquier tipo de adicción, es controlada por eso. Y aunque quiere cambiar, termina cayendo en lo mismo. Así es el depresivo. Él quiere ser distinto, pero otra vez cae en la depresión. El Señor está diciendo, toma tu cama. Que la cama no te tome a ti. Que la depresión no te tome a ti. Tómala tú. Tú ahora tienes el control sobre aquello que te paralizaba. Y la expresión vete a tu casa no es quedas libre de cualquier responsabilidad conmigo, no. Por el contrario, vete a tu casa. ¿A qué? A testificar de lo que he hecho en tu vida. Para que los que están en tu casa también vengan a mí y reciban todos el perdón de pecados. Este hombre fue obediente. ¿Y cuál fue el resultado? Miremos Mateo 9, 7, 8. Mateo 9, 7, 8. ¿Cuál fue el resultado? Que no sea el temor el que te tenga a ti. El resultado fue el siguiente. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Verso 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente se maravilló. Sí. Y glorificó a Dios. Es lo mínimo que Dios espera que se produzca en aquellas personas que conocieron nuestra vida pasada y nos ven ahora caminando con Cristo. Las obras que Dios hace en nosotros tienen como única finalidad que su nombre sea glorificado. Cuando la Biblia habla de curación, en realidad se refiere a la remisión de los pecados del alma. Así que cuando la Biblia describe la curación de toda esta gente enferma, está refiriéndose al perdón de nuestros pecados.
¿Cómo podemos nosotros también ser libres de cualquier parálisis espiritual? Comencemos por pensar por un instante quiénes somos ante Dios. Hay que hacer un autoexamen. Pensemos si hemos sido salvados de nuestros pecados, aunque físicamente no seamos paralíticos. Preguntémonos si hemos recibido el regalo de la salvación ya, teniendo el mismo tipo de fe en el Señor que tuvo el paralítico del pasaje de hoy. Antes que nada, necesitamos ser conscientes de nuestra parálisis espiritual que nos ha impedido tomar nuestra cruz y caminar junto a Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Y después, humildemente, tenemos que reconocer que al no tener en cuenta a Dios, entonces hemos sido paralíticos espirituales. No hay duda de que ustedes y yo hemos sido paralíticos espirituales, sobre todo cuando nuestros cuerpos no siguen las órdenes de nuestra mente, es decir, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, a partir de ahora voy a ser diferente, y terminas haciendo lo contrario a lo que quisieras hacer. Eso es parálisis, y mucho menos el paralítico obedece las órdenes de Dios. Si nos cuesta hacer caso, ir en dirección a lo que Dios nos demanda en su palabra, entonces estamos paralíticos. Y esto se debe a nuestra naturaleza pecadora. Pensemos un instante, ¿cuándo hemos deseado vivir según la voluntad de Dios? Tal vez mucho. ¿Lo hemos hecho o no? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Hemos vivido verdaderamente conforme a la voluntad de Dios? ¿O hemos hecho caso omiso a su voluntad? Eso es parálisis. Nuestra carne, hemos seguido al Señor creyendo que somos perfectos y que las buenas obras nos pueden salvar, nos hemos estado comportando como paralíticos espirituales. Entonces ustedes y yo necesitamos acercarnos a Jesús, el único que puede perdonar nuestros pecados y sanarnos de toda parálisis espiritual. Termino con esto. Para que nuestro pecado fuera perdonado, Cristo fue crucificado. Nunca lo podemos olvidar, nunca. Hoy es un buen momento, Padre amado, para que nosotros hagamos un ejercicio de introspección, que miremos hacia el interior de nuestros corazones y podamos descubrir cuáles son las áreas que tal vez se encuentran paralizadas en nuestra vida. Áreas en las cuales hemos hecho un gran esfuerzo por cambiar, por ser diferentes, pero no hemos podido. Tal vez sea el carácter, tal vez sea el enojo. Yo no sé cuáles son esas áreas con las cuales has estado luchando. Tal vez ha sido con la duda, tal vez ha sido con el orgullo, tal vez ha sido con la autosuficiencia. Tal vez ha sido en el área económica, completamente paralizada, finanzas completamente resecas. Tal vez en el área de la salud, tal vez en el área matrimonial, tal vez en el área de la familia, tal vez con tus hijos. Es importante que meditemos en esto porque uno no va a ir al médico si cree que está sano. Jesús dijo, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ellos tenían que reconocer que verdaderamente estaban así, cargados y trabajados. Es imposible que nosotros nos acerquemos a Cristo si creemos que no tenemos ningún tipo de parálisis. Pero hoy, Señor, te damos gracias infinitas porque a través de este mensaje has abierto nuestros ojos espirituales y nos has permitido comprender que no se trata solo de una parálisis física. Porque si el mensaje lo enfocamos solo en una parálisis física, este mensaje entonces es un mensaje inoficioso, porque nosotros no somos paralíticos. Pero cuando nos centramos en lo importante del mensaje, vamos a descubrir que todos nosotros, por causa del pecado, estábamos paralíticos. Y esa parálisis era tan grande que no nos permitía acercarnos a Cristo. Esa parálisis no nos permitía reconocer nuestros errores. No nos permitía mirar nuestra maldad, no nos permitía darnos cuenta de la necesidad de un Salvador. Y hoy te damos gracias porque has usado a esos amigos que a través del mensaje que nos han predicado,
han hecho que nosotros nos movamos hacia donde tú estás. Y hoy nos ofreces, en un acto de generosidad y de amor, de misericordia, la misma oportunidad que le brindaste a este paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bueno saber que el anhelo de tu corazón es anexarnos a tu familia. Es que podamos entender que somos hijos tuyos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bendición, Dios amado, este mensaje, esta palabra. Te damos gracias por tu perdón, que nos ofreciste de manera gratuita al derramar hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario. Hoy te aceptamos y te recibimos como nuestro Señor y Salvador, y que a partir de este instante, toda parálisis en nuestra vida se vaya en el poderoso nombre de Jesús. Que podamos tomar nuestras camas, el lugar donde estábamos postrados, y podamos avanzar a hacer lo que tú nos has mandado hacer. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús por tu santa y bendita palabra. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hemos conocido tu verdad, hoy somos libres de toda parálisis espiritual, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Toda parálisis en el nombre de Jesús se va. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho. No olviden suscribirse. Ya no estamos paralizados para leer la Biblia, ¿verdad? Porque esa era otra. No puedo leer, hay una parálisis. Me da sueño, hay una parálisis. No puedo orar. No, esa parálisis se va. Usted va a poder orar, usted va a poder amar la palabra, la va a poder entender. Toda parálisis se va en el nombre de Jesús. No olviden suscribirse, por favor, en nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificación para que cada vez que publiquemos un nuevo contenido, a usted le llegue el aviso y usted no se pierda las enseñanzas. Visite, por favor, nuestro sitio web y conozca más de nuestro ministerio, www.verdadeseternas.co. A todos ustedes les deseamos la más bendecida de todas las semanas. Guardemos esto en nuestro corazón, que es el resumen de todo. Para que nuestro pecado fuera perdonado, Cristo fue crucificado. Nunca lo olviden. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. verdades eternas, la voz que guía tu andar. Verdades eternas.